de Transportes de la Cámara de Diputados luego de varios meses. Esto porque esta semana se aprobó el proyecto de ley que busca disminuir la ya conocida evasión en el Transantiago. Un plan que era esperado por muchos, rechazado por otros, pero que hoy asegura la creación de un registro público de evasores. En él se incluirán a todos aquellos que sean sorprendidos evadiendo sus pasajes o que en definitiva no lo paguen, para luego citarlos a los juzgados de policía local y así cobrarles la multa que corresponde. Pero es en este punto justamente donde nace la polémica, porque existe un artículo que intenta dejar constancia de los usuarios que no cancelen esta sanción, algo así como un DICOM, lo que podría provocar una estigmatización de quienes son parte de esta lista negra. Ante esta disputa, en un 2x3, se estableció que esta base puede ser consultada por una persona un máximo de 8 veces al año y solo por ley de transparencia. Pero si vamos al meollo del asunto, ¿cuál es el motivo real de la creación de este proyecto? Aquí, una de las razones. Buenas tardes, fiscalización, tarjeta viva en la mano. Tiene que encender, por favor. Tiene que encender. Tienen que bajar, por favor. ¿Por acá o...? Por adelante, por adelante. Hoy son 6 millones de personas las que utilizan a diario la tarjeta VIP, cancelando un pasaje que comienza desde los 640 pesos, algo que para muchos es un gasto imposible de pagar. Y es en esta cifra donde nuestro país marca una diferencia abismante a nivel mundial. En Londres, Berlín y Barcelona, la evasión rondea solo el 5%, mientras que en Chile, hasta diciembre del año pasado, superaba el 34%. Nivel que no deja de sorprender porque es el más alto que haya registrado un sistema de transportes en el mundo. En palabras simples, 1 de cada 3 usuarios decide no pagar por su pasaje. Y aunque hoy existen 2.500 puntos que funcionan como centro de carga de la tarjeta, estos no son suficientes para la gran capital. Mientras las razones de evasión aumentan día a día, cada vez son más quienes deciden no pagar. Toda la semana le pongo 5, así. Por ejemplo, en mi barrio hay una pura parte donde cargan y a veces no hay sistema. Entonces, si no hay, uno toma la micro y no tiene saldo. Hay que caminar cuadra y cuadra para buscar un lugar donde cargarla. Yo a veces tengo un turno largo y llego con la tarjeta al día siguiente, no tengo dónde cargar. A las 6, 7 de la mañana no hay lugares abiertos, sobre todo en los barrios. Yo he estado en algún barrio lejano de acá y he recorrido cuadras y cuadras y nunca encuentro una carga. Entonces tengo que arriesgar a subirme sin pagar. El hecho de no costear esos 600 y tantos pesos de forma reiterada tiene sus consecuencias. Quienes no paguen la multa no podrán recibir devolución de impuestos ni renovar su licencia de conducir. Un proyecto de ley que busca poner punto final al gasto que supera los 250 millones de pesos al año al no validar la tarjeta VIP. Es por eso que para disminuir la evasión del pago del pasaje, el gobierno decidió aumentar el número de fiscalizadores en cada paradero. Pero esta aplicación no soluciona el problema, ya que otros son los factores que se requieren para una mejor supervisación. Una persona que simplemente te dice, bueno, señor, se baja, la persona se baja y la fiscalización efectiva es aquella que se hace con carabineros y con fiscalizadores de TPM que pueden cursar la multa, que pueden llevar detenida a la persona. Una evasión que no solo se da por el valor del pasaje, sino que por la frustración y el descontento del servicio que reciben a diario los usuarios que se suben a las orugas. De que es un mal sistema y además ha generado una frustración muy grande. Se prometió algo que nunca se ha cumplido al día de hoy, por lo tanto hoy día hay muchas personas que se sienten inclusive hasta con el derecho a no pagar, personas que no pagan el pasaje porque no tienen el dinero. O sea, aquí tenemos un evasor social, aquel que tiene problemas económicos para pagar el pasaje. Pensemos en los jubilados, o sea, pensemos las personas que están jubiladas por la AFP que reciben 150.000 pesos, menos que el salario mínimo para vivir y que tienen que transportarse diariamente en transporte público no le alcanza. La rabia de quienes ocupan el Transantiago todos los días a veces se ve reflejada en historias que no quisiéramos contar. Los propios choferes de estas máquinas claman por seguridad y respeto, porque no son pocas las veces en que la ira se manifiesta contra ellos. Así lo explica Víctor Gatica, quien hoy está agradecido de estar vivo y de poder contar su historia.
Con 15 puntos en su rostro terminó Gatica, conductor del Transantiago hace 7 años. Al hombre que se vino desde el sur para encontrar un trabajo digno y así poder mantener a su familia, le tocó vivir una verdadera tragedia, una insólita agresión que le costó parte de su ceja. Eran las 11:30 de la mañana de un día cualquiera, cuando recogió a varias personas en el primer paradero de su recorrido. Entre ellos subieron 3 extranjeros, quienes tuvieron una pequeña discusión con uno de los fiscalizadores. Gatica les pidió que por favor se calmaran, pero la respuesta de aquel hombre fue brutal. Yo le pedí que, como venían gritando, insultando, que descendiera del bus, que yo no iba a hacer andar la micro hasta que... ¿Tú le pedías eso? Claro, porque, o sea, uno como conductor necesita ir concentrado, ir tranquilo y atento a las condiciones del tránsito y la distracción y las agresiones verbales que él no me permitían hacerlo, entonces por seguridad de todo tenía... Y ahí se generó todo lo que vino después, pues él se puso más violento. Se acercó en el fondo donde estabas tú manejando. Claro, al lado mío, pues, sí. Al lado del portalón de seguridad que tenemos. ¿Ya? Y ahí le pegó un tirón y se abrió y ahí empezamos como un forcejeo y sí. Me tomó la cabeza y me mordió. Me tomó la cabeza y me mordió. Es así como colegas de Gatica también suplican seguridad, ya que una importante mayoría de choferes tiene alguna historia de violencia que contar. Lo que pasa es que a nosotros lo agrede la gente porque creen que nosotros tenemos la culpa por los horarios. Y nosotros tenemos una programación que hay que respetarla. Bueno, eso no es medio complicado en nuestro trabajo, así que hay que estar dispuestos nomás a asumir nuestro trabajo. El problema es que nosotros no tenemos culpa y lo agreden a nosotros. Hace pocos días un colega de ustedes fue mordido por un pasajero. Es malo lo que sucede, hay poca tolerancia, el sistema es así. ¿Falta seguridad para los conductores? Yo creo que esta seguridad que lo están dando no es suficiente. Si antes era frustración lo que sentían los usuarios del Transantiago por su servicio, hoy la incertidumbre y el miedo son las sensaciones que priman. Hoy Víctor es solo un ejemplo de algo que se puede replicar y que al parecer todavía no tiene un control. Es difícil pensar que nosotros tengamos que gastar tanto dinero en un sistema tan deficiente, siendo que en otros países los sistemas de transporte son muchísimo más eficientes. El pasaje costaba 500 pesos y ahora está a 710 y son 700 pesos multiplicados en 30 días de ida y vuelta. Entonces, de verdad, yo siento que un gasto, por ejemplo, de 40.000 pesos mensuales solamente en transportarse, siento que es demasiado alto. Hasta febrero de 2019 se supone estaría vigente la actual tarjeta VIP. Pero ¿cuál será el futuro de este sistema de transporte público? ¿Cuál será la solución real para eliminar por completo la evasión de miles de personas que se vive a diario? ¿Hasta qué punto llegará la ira y también la irritación de los propios pasajeros? Esto y más lo conversamos hoy en el Muy Buenos Días. Sí, es el nuevo DICOM del Transantiago o este registro de evasores. Si usted no paga, va a estar en un listado donde, por supuesto, se va a evidenciar de que no está haciendo el pago del servicio. Pero a su vez están estos evasores que tienen algunos argumentos y dicen, bueno, si el servicio es malo, ¿por qué lo tengo que pagar? Leíamos un testimonio que decía, pago mucha plata en una semana. Sí, me voy apretada, de pie, víctima incluso algunos de acoso. Estamos con la ministra de Transportes, Paola Tapia. Ministra, muy buenos días. ¿En qué va a consistir este DICOM del Transantiago? Hola, muy buenos días. Saludarlos a todos, a ustedes en sus casas, donde nos están viendo esta mañana. Primero que nada, señalar que la verdad es que como Ministerio de Transporte hemos estado firmemente trabajando por controlar la evasión. Y lo hemos dicho, esta es una tarea no del Ministerio, sino una tarea de todos, de los usuarios, de las personas, porque esto tiene que ver con algo bien importante, que es la responsabilidad y el respeto con que tenemos que, obviamente, tratarnos como personas. Nosotros nos hemos preguntado muchas veces, bueno, y después de evadir, ¿qué es lo que viene? Entonces, la verdad es que hemos pensado, como Ministerio, reitero, que este es un tema que a lo mejor puede no ser muy popular, pero que el 70%, que esas 7 personas que sí pagan y que usan el transporte público, se merecen todo el trabajo y esfuerzo que debemos de hacer de cara a la ciudadanía. Y lo hemos dicho también, esto lo queremos hacer no con un garrote, no pensando, por ejemplo, en aumentar la sanción.
lo que queremos hacer es, con educación, con lo que estamos haciendo esta mañana, con información, contándole a las personas en sus casas cómo es que va a operar este registro, que la verdad es que nosotros creemos que no es un DICOM del Transantiago, como tú bien lo decías, este es un registro de evasores, y con esa información entonces que las personas puedan actuar, ojalá, en forma más responsable, cumpliendo sus compromisos, entendiendo que hay situaciones de aquellas personas que tienen más problemas para pagar. Pero viendo las alternativas. ¿Cómo es este registro? O sea, las personas estarían por cuánto tiempo y quiénes pueden acceder a ver los que están en este registro. Muy bien. Primero decir que el registro existe en una ley que se creó en el año 2011, que obviamente fue un avance, que se concretó en el 2012 cuando se crea este registro de evasores. Pero ¿qué sucede? Que ese registro de evasores hoy día no tiene ningún efecto. Entonces, estar o no estar, lo hemos dicho, en ese registro no le genera ningún problema a nadie. Claro. Entonces a las personas les da lo mismo. Segundo, entonces, había que avanzar. Si aquí siempre gradualmente hay que ir mejorando las cosas. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hacer un proyecto de ley que hoy día ya aprobó la Comisión de Transporte. Agradezco en particular a cada uno de los diputados que transversalmente aprobaron este proyecto de ley. Esto no fue una cuestión de algunos, sino casi en forma unánime, la Comisión aprobó este proyecto de ley. Lo que dice, para ser muy preciso, yo voy, por ejemplo, en un bus, la persona efectivamente es detectada no pagando el transporte público. ¿Qué se hace entonces? Se cursa una infracción, un parte, como lo conocemos todos, ¿verdad? Ese parte implica que a mí me citan a un juzgado de policía local, me citan para 30, 40 días más. Primera modificación del proyecto de ley. Yo ahora voy a poder pagar con un descuento mayor ese parte. Ese parte que hoy día podría estar en los 40, 45 mil pesos, si yo voy en ese tiempo, antes de la citación al juzgado de policía local, voy a poder pagar con un 50% de descuento el parte. Ya, es como cuando uno le pasan un parte por estacionamiento, por ejemplo. Exacto, pero ahí tengo un 25%. Aquí dijimos vamos a generar un incentivo mayor. Incentivo para que la gente vaya y diga, pucha, a lo mejor efectivamente yo me equivoqué, no pagué, lo corrijo en ese tiempo. En vez de 40, 20 mil. 20 mil y fracción. Ahí todavía no está en el registro. Ahí no, muy bien, no está en el registro de evasores. ¿Por qué entonces? Porque teniendo este beneficio que se va a implementar cuando tengamos la ley ya aprobada finalmente, luego la persona dice, no, yo no pago y no voy al juzgado de policía local. Es decir, persisto en mi conducta. Si eso es lo que tiene que estar muy claro. Sigo diciendo no pago la multa, no pago nada, entonces solo en ese momento va a ir al registro de evasores. Y muy importante, ¿cómo salgo cuando de ese no registro? se paga la multa. Cuando no se paga la multa. Evadió el Transantiago, no fue a pagar la multa y ahí pasa automáticamente al registro. Ahí pasa al registro. Y si yo pago la multa en cualquier momento, mientras estoy en el registro, salgo del registro. Si es así de fácil salir del registro. ¿Y cuál es el efecto del registro? Porque hablamos que el anterior no tenía mayor utilidad porque no pasaba nada. ¿Qué pasa ahora si entro en el registro? Entonces, muy concreto. Primero, yo no voy a poder retirar mi licencia de conducir, porque estamos hablando de infracción de tránsito. El no pago del pago de la tarifa está previsto en la ley de tránsito. En la ley de tránsito está previsto también, entonces, como yo obtengo mi licencia de conducir, no la voy a poder retirar mientras no pague la multa que adeudo. ¿Y si ya la tengo? Claro. En mi poder. Si ya la tengo, tendré que esperar la renovación y ahí no voy a poder renovarla, sino hasta que se pague. Pagar la multa. Si lo único que queremos aquí, reiteramos, es que ojalá no haya más infracciones, sino con este efecto disuasivo de decir, me voy a exponer a esta situación, yo no lo voy a hacer. Ministra. Y lo mismo con los permisos de circulación. Pero ¿a qué otra sanción se expone? Porque habría que pensar que el 70% de la gente que utiliza el transporte público es porque no tiene auto y probablemente en muchos casos ni siquiera tiene licencia de conducir. Entonces, yo si no manejo, no tengo auto, no renuevo, no pago permiso de circulación, ¿a qué otra sanción me expongo? Bueno, la verdad es que hemos tratado, primero que nada, no estigmatizar. Porque la verdad es que la evasión es bastante transversal, ¿ya? No es una cuestión que uno diga, todos los que viven en esta comuna evaden. La verdad es que es bastante transversal. Nosotros no hemos querido estigmatizar y hemos buscado efectos concretos específicos relacionados además con el transporte, pero como es la licencia. Justo se critica eso a este registro, que estigmatiza a las personas al quedar en un registro, y por eso yo le preguntaba que es importante saber quiénes pueden tener acceso a ver a las personas que están en este registro, porque si está el trabajador de X persona, el empleador puede meterse a ver si es que están en el registro de su trabajador.
Precisamente es una preocupación compartida por los diputados de la comisión y obviamente nosotros, en el sentido de ir gradualmente implementando estas medidas, lo que dijimos finalmente era que la propuesta del Ejecutivo apoyada por los parlamentarios es que este registro no sea consultado a través de la página web públicamente. Eso no va a ocurrir porque entendemos que a lo mejor el día de mañana uno pudiera tomar esa medida, pero creemos que hoy día lo importante era decir efectos concretos, licencia de conducir, permiso de circulación. Por ejemplo, hay un porcentaje de los evasores que declara impuestos, que es alrededor de, y supera un poco el 10%, declara impuestos. Claro. Entonces, lo más lógico es que si va a tener una devolución de un impuesto, se le descuente el pago de la multa que la deuda al Estado, así como otros descuentos que se hacen. Pero no hay efectos, por ejemplo, para... no sé, una persona que quiere pedir un crédito, que está con problemas financieros, necesita ir a una casa comercial, ¿el registro no le va a afectar en ese sentido? No, por eso yo les decía que no compartíamos un poco la expresión DICOM. Entonces, para terminar de ilustrar, esos son algunos de los ejemplos, y en concreto lo puede consultar una persona, pero solo vía ley de transparencia, que es un formulario que está disponible para cualquier consulta, cualquier registro, y obviamente siguiendo el procedimiento se le va a entregar, dependiendo del caso, sí o no la información, y son a lo más 8 consultas. Y expresamente los diputados escribieron en el proyecto de ley que no puede ser utilizado para fines comerciales como la consulta. Y no se sale del registro hasta que se paga la multa. No se sale hasta que se paga la multa, entonces Perfecto, la idea de clarísimo. nuevo es este incentivo a que paguen antes y más que nada a que obviamente cumplamos nuestros compromisos y nuestras responsabilidades. Les decía, esto está acompañado de campañas educacionales y muy importante también de mejoras a la calidad del servicio, porque efectivamente las personas nos dicen, queremos más frecuencia, queremos más regularidad y nosotros hemos estado trabajando para eso. Ayer, sin ir más lejos, anunciamos nuevos servicios nocturnos. Vamos a tener un total de 48 servicios que ya están operativos, que los ejes troncales van a pasar cada 10 minutos, que la persona en algunos casos van a conocer su itinerario. Entonces, lo que les quiero transmitir es que más allá de esta campaña de evasión, nosotros estamos también por el trabajo en la calidad del servicio, en incorporar nuevos puntos de red de carga y vamos a seguir trabajando en esa línea. Muchas gracias, ministra, y ojalá estos recorridos nocturnos mejoren bastante el Transantiago. Muy buenos días y muy clarita en su explicación. Eso esperamos. Gracias a ustedes por la posibilidad de informar entonces a las personas sobre este proyecto de ley. Muchas gracias, ministra.